Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a remover conciencias. Vamos a ver si estamos en un país libre, si estamos en un país donde la gente tiene valor, o si estamos en un país donde, dependiendo de quién juegue, miramos para otro lado o somos capaces de levantar la voz y denunciar. Es un vídeo muy atípico. Yo me imagino que nadie os esperabais que fuera a hablar de este tema, que todavía no está muy definido. Pero bueno, hoy vamos a ver hasta qué punto somos cínicos o hasta qué punto somos gente auténtica. Hablo del público, hablo de la audiencia y hablo de los periodistas, los comunicadores y del mundo entero que rodea a la información. Vale. Dicho esto, primero deciros que tenéis una campanita que la podéis dar para que YouTube os avise de los directos y de los vídeos que cuelgo. Luego tenéis el dedito si os gusta lo que vamos a hablar hoy y de lo que vamos a comentar. Y luego ya sabéis que os podéis hacer seguidores del canal, suscriptores, o podéis haceros directamente miembros. Y eso también mola. También tenéis un Bizum, que si queréis apoyar el canal de forma económica, pues bueno, nos ayudaréis a mejorar la infraestructura que nos rodea para que esto pase de ser una habitación a ser algo más bonito. Pero bueno, lo importante es que me veáis, que me escuchéis y que luego dejéis un comentario en la caja de comentarios. Me pongo las gafas de pensar, que es lo importante. Estas son las de 11 pavos, las que cuando las pierdo o las rompo, pues tiro de una de estas. Hoy no voy a poner ni las gafas caras, porque no hace falta. Bueno, vamos a ver. Vamos a titular, si queréis, este vídeo, Los secretos inconfesables. Hay secretos inconfesables, ¿no? Sí. ¿Todo el mundo tiene secretos inconfesables? Sí. Todos los intentamos guardar normalmente de una forma voluntaria. Sean errores, sean aciertos, sean cosas que van con nuestra intimidad, con nuestra discreción, con nuestra forma de vida, nuestra sexualidad, etcétera, ¿no? Pues lo normal es que nosotros los secretos inconfesables pues los guardemos de una forma voluntaria. Pero bueno, ¿cuántos secretos se guardan por miedo? ¿Cuántas cosas que nos ocurren en la vida a todos? Hablo de todos, todos los ciudadanos y ciudadanas, nos ocurren cosas en la vida que a veces las tenemos que guardar por miedo. ¿Por qué? Por miedo a una reacción de la persona o personas que nos han infligido un daño, un mal, un abuso de poder o un abuso de cualquier tipo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que en España seguimos teniendo temor a denunciar? Sí. Esto ocurre con las mujeres que sufren violencia de género, sufre el maltrato, malos tratos, etcétera. Es normal que haya miedo porque hay una persona muy en concreto que puede ser alguien que tenga una reacción chunga hacia nosotros y nos pueda devolver nuestra voz o nuestro grito en forma de demanda pública o de demanda policial o judicial, de denuncia pública o denuncia en la policía o de demanda judicial, pues puede tener una reacción y nos puede dar miedo a esa reacción. Entonces preferimos callarnos y no pasar la vergüenza, no pasar el miedo, no pasar la persecución, etcétera. Pero bueno, a nosotros ahora no nos importa la gente anónima, porque la gente anónima no tiene este tipo de problema. La gente anónima, cuando infringe un mal, no tiene este tipo de problema. Pero sí hay una gente influyente, una gente que está en la cúpula, perdón, es que son unas horas de la tarde en las que el calor aquí ya es sofocante. Que bueno, la gente que tiene mucho poder y tiene una buena posición se libra muchas veces de críticas o de tirones de orejas, pues porque precisamente tienen esa situación privilegiada. Consiguen no estar en la palestra, consiguen, por medio de influencia, de contactos, de poder, que no se les critique, que no se cuente cosas de ellos, y luego pues sus relaciones personales y profesionales también influyen mucho, porque no hay nada mejor que tener contacto en los medios de comunicación, de que tener contacto en los partidos políticos, de tener contacto en la sociedad en general, y así podemos un poco, a base de llamadas de teléfono, de movimientos, de contacto o de amenazas veladas, conseguimos que nuestras cosas se queden calladas, ¿no? O que no se cuenten. No me estoy refiriendo para nada al tema de Alejandro Sanz, que no tiene absolutamente nada que ver, sino que este tema a mí me ha dado que pensar, ¿no? Me ha dado que pensar, pues llevo meses dándole vueltas a la libertad que tenemos en YouTube para poder hablar y para poder contar las cosas. Y yo llevo tiempo con un run de temas que quiero denunciar y que no sé si denunciarlos se me va a compensar porque voy a ser perseguido, señalado o se me va a llegar a putear. Pero bueno, ¿cuánta gente poderosa tenemos cerca que nos pensamos 3 o 4 veces y contar cosas de ellas? Un montón.
Hay mucha gente que está ahora mismo haciendo críticas a nivel nacional de la política, del comportamiento de los personajes públicos, de las prevaricaciones, de que se actúa como mafias y tal. Y ellos han actuado, o sus familias, o sus parejas, o sus maridos, igual, exactamente igual, pero han tenido la suerte de poder silenciarlo, acallarlo, a base de llamadas de teléfono, a base de influencia y a base de controlar los medios de comunicación, y no nos hemos enterado o no os habéis enterado de nada. Pero tan reprochable puede ser lo que ha hecho Ábalos o lo que ha hecho Koldo como lo que ha hecho a lo mejor el marido o la mujer de más de un personaje público, sin entrar en qué tipo de personaje. Podemos hablar de políticos, artistas, deportistas, periodistas, empresarios, policías, jueces, fiscales, abogados, religiosos. Y me remito a un ejemplo. Un hijo de Conde Pumpido tuvo unos problemas muy extraños un día en su casa con una chica que se quedó, que denunció haber sido forzada, denunció que se había quedado de forma obligada en una casa, que había habido consumo de sustancias y de alcohol a altas horas de la mañana y tal, y todo aquello al final ha quedado en agua de borrajas. ¿Por qué? Porque dependiendo de quién haga las cosas, pues acaban de una manera, acaban de otra. Sí que es cierto que aquello tuvo un boom mediático espectacular por ser el abogado que fue novio de Laura Di Bildo, ser quien era, pero luego sí que hemos visto que se ha silenciado perfectamente. O sea, hay cosas que pasan a estar debajo de la alfombra y no se vuelven a tocar, y hay gente a la que se le perdonan las cosas y gente a la que no. Igual que tenemos la famosa presunción de inocencia, que tenemos que darle una vuelta de tuerca. Yo sigo flipando. He vivido cómo han retirado de un plato de televisión a Ernesto Neira por un asunto de malos tratos con su exmujer. Hablo de Carmen Ordóñez, o sea, no hablo de Lely Céspedes, que también tienen su tema. Fue retirado de televisión por María Teresa Campos. También fue retirado de televisión ipso facto Antonio David Flores por la fábrica de la tele, la Osa Producciones, o como queréis llamarles, y por Telecinco. Y son dos ejemplos que fueron retirados de sopetón, castigados a galeras por una presunción, porque no habían sido juzgados ninguno de los dos, ni habían sido condenados ninguno de los dos. Hasta el día de hoy, ninguno de los dos. Pero a los dos se les ha cortado las alas mediáticamente y se les ha cortado las alas de la tarta mediática. Y bueno, pues están castigados y no pueden aparecer en televisión. Pero sin embargo, Pepe Navarro, que sí que tiene una condena firme, Pepe Navarro sí que sale. Sí que sale en televisión, sí que acude a programas de televisión y sí que está ahí. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Una doble moral? ¿O dependiendo de quiénes seamos hay pues maltratadores de primera y de segunda? Hay delincuentes de primera y de segunda, hay estafadores de primera y de segunda, hay prevaricadores de primera y de segunda, hay gente que utiliza sus influencias para abusar de las personas, abusos de poder a nivel profesional, a nivel laboral, o incluso intentar acercarse, arrimarse carnalmente a la gente, y lo pueden hacer y no son denunciados y nunca llegan o son denunciados y nunca llegan las denuncias a ningún lado, o porque lo tapan con dinero, o porque lo tapan con poder, o porque las denuncias caen en saco roto, porque la justicia les puede apoyar a ellos por ser poderosos y a ti por ser un mindungui y no ser nadie, te comes el marrón y no te hacen ni caso. Bueno, pues sí, hemos visto por ejemplo también Dani Alves, por donde ha pasado, con una acusación y una denuncia, pasó por un juicio mediático bestial y luego al final la audiencia, los tribunales de más alto grado le declaran inocente y el pobre hombre, independientemente de nada, ha pasado por un calvario mediático espectacular. Lo mismo tengo que decir de Rubiales, que es una persona que no me cae bien, pero también el juicio mediático que se ha hecho con Rubiales ha sido espectacular. Pero ¿qué pasa? Que de repente hay gente que trabaja o hace la vida diaria como si estuvieran en un prostíbulo, como si fueran gángsters de prostíbulo, rodeados de alcohol, sustancias, prostitutas, de unas leyes que no son las leyes por las que nos regimos el resto de la sociedad, unos abusos y unos trapicheos que no son normales, y no pasa absolutamente nada. Y sin embargo otros pues lo hacen y acaban con sus huesos en la cárcel. Voy a recordar simplemente una cosa que le pasó a Rafael Amargo, que estuvo jugando en su casa con un montón de droga y de sustancias, que al parecer las consumía él a lo bestia,
y por otro lado se decía que él no las consumía a la bestia, sino que se dedicaba a su distribución, porque eran muy caras y para poder salirle gratis a él tenía que dedicarse a comprar en gran escala y distribuir. Todo aquello al final se ha quedado en agua de borrajas. ¿Por qué? Porque dio la casualidad de que tenía mucha información de lo que ocurría en las saunas del presidente del gobierno y de lo que ocurría de los clientes que iban y no iban y dejaban de ir y lo que ocurría en aquellas situaciones porque, casualidades, un amigo suyo había vivido esa situación, había trabajado en ese tipo de locales y tenía muy buena información. ¿Qué pasa? Que a los meses Rafael Amargo es inocente, Rafael Amargo sale a la calle y Rafael Amargo no pasa absolutamente nada. Y de esto estoy hablando de hombres y de mujeres. Hay hombres y mujeres que pasan de puntillas cuando cometen delitos o cuando cometen errores a nivel social y hay gente que se come los marrones de cabeza. ¿A dónde hemos llegado? A un punto en el que yo ya siento mucho asco muchas veces cuando veo que se dan noticias porque sabemos de muy buena tinta cuántos depredadores sexuales reales hay en la sociedad, porque los conocemos con nombres y apellidos, aunque no los podemos denunciar porque hay que tener las pruebas. Y ayer, por ejemplo, tiene los santos bemoles una chiquilla que ha demostrado tener más cara que espalda y se le escapa y señala a Alejandro Sanz como depredador sexual. Yo creo que Alejandro Sanz no ha sido nunca un depredador sexual, no se ha caracterizado por ese tipo de rollo, ni ha llevado ese tipo de vida, ni ese tipo de sexualidad. Es un hombre que ha jugado siempre con los sentimientos y con el amor, porque por error o por acierto o por lo que quieras, se han ido enamorando y han ido teniendo sucesivas aventuras a lo largo de su vida. Pero de ahí a que sea un depredador sexual me parece muy fuerte. Ahora, ¿esto se va a quedar así? ¿Esta chica se puede sentar en un plato de televisión sabiendo que donde está apuntando es ahí? ¿Puede decir esto y se puede ir de rositas? Pues yo no lo sé. Yo me imagino que Alejandro Sanz tomará sus medidas y cortará con este rollo. Pero yo a lo que voy es cuántas amigas, amigos tenemos todos, compañeros, compañeras, periodistas. Por ejemplo, me dedico yo al mundo de la prensa. ¿Cuántos hay que han sufrido situaciones chungas y no han tenido valor de denunciarlas por miedo al poderoso? ¿Cuánta gente ha vivido situaciones raras y por miedo a perder el trabajo en una cadena, en un programa, en una productora, no se atreve a contarlo? ¿Cuánta gente se ha comido marrones de que les hayan destrozado la vida, pero como tienen que seguir trabajando han sido capaces de perdonar? ¿A cuánta gente se ha utilizado por parte de la gente que tiene poder y que tiene la sartén por el mango del dinero del que puedas llegar a final de mes? Bien, pues bueno, hablábamos de secretos inconfesables. ¿Cuántos secretos inconfesables guardan nuestras cúpulas del poder? ¿Cuántos de los personajes públicos conocidos podrían tener escándalos como el que pudo tener en su momento Pedro J. Ramírez con un famoso vídeo que dio la vuelta por todas las redacciones, del que no voy a contar nada del contenido porque todo el mundo lo sabe? Era un vídeo de índole sexual en el que se suponía que mantenía relaciones sexuales con alguna persona de sexo contrario y que llamaban mucho la atención. ¿Cuántos de nuestros personajes públicos con poder de los medios de comunicación, de la política, de la administración, artistas, deportistas, empresarios, jueces, fiscales, abogados, se salvarían? ¿Cuántos pasarían el corte de tener una vida limpia y de no haber cometido nunca un error que ha sido tapado gracias a su situación de privilegio y de poder? Hasta ahí voy a leer. Solo espero que de repente los mismos cojones que tenemos en este país para algunas cosas lo tengamos para otras, ¿no? Para empezar a sacar a la gente que tiene las manos sucias, a sacarles la cara y a ponerles cara y a sacarles los colores. A ver qué posibilidades tenemos de llegar a ser valientes, a llegar a ser consecuentes, utilizar nuestros derechos, nuestra libertad, respetar las normas y las leyes y poder hacer denuncias públicas y judiciales y empezar a limpiar un poquito la sociedad. No voy aquí de Robin Hood con este tema, sino que estoy pinchando un poco para ver si la gente ya tiene los santos cojones de denunciar ese tipo de abusos. Yo ya denuncié hace tiempo un tipo de abuso que puedo demostrar y lo sufrí por parte de Ana Rosa Quintana, que me ha estado vetando durante muchos años todo tipo de trabajos relacionados en programas que produce ella, incluso en cadenas en las que trabaja ella, o en programas en los que tenga un mínimo de poder o de relación. Y todo por algo
que no me merezco. Bueno, me lo he comido, me ha influido en mi bolsillo, me ha influido económicamente, me ha influido profesionalmente, sí. ¿Lo he denunciado? Sí. ¿Tengo cojones? Sí. ¿Estoy en la calle? No. ¿Lo he tenido mucho más difícil? Por supuesto que lo he tenido mucho más difícil. Pero bueno, yo lo mismo que digo esto, también digo, ¿y por qué si hay cintas, grabaciones y la UCO y las investigaciones estamos escuchando absolutamente todo lo que sale de Koldo, de Cerdán, etcétera, de Ábalos? Porque nunca hemos escuchado ni hemos escuchado otro tipo de cintas que hay. Hay un montón de cintas. Recordar ese policía retirado, ese comisario que tiene absolutamente a todo el mundo grabado y a todo el mundo boca arriba y del revés. Hay gente que ha pasado por tribunales, hay gente que ha sido denunciada, hay gente que ha sido condenada, con condenas firmes, por actuar como verdaderos mafiosos y delincuentes comunes, como actúan los que estamos viendo hoy en día en la actualidad, y no nos hemos enterado de nada porque perro no come carne de perro. Perro no come carne de perro. Fijaros la diferencia que hay entre ser Pepe Navarro y poder tener un programa durante 2 horas para defender tus mentiras, o ser la víctima de Pepe Navarro con una condena firme que en vez de hacerle caso la pisotean. Lo mismo digo de otro tipo de cosas. Entonces, bueno, hoy no he tocado hablar de corazón y hacer un vídeo cachondo porque no tengo ganas de hablar de Montoya, ni de Anita, ni etcétera, etcétera, etcétera. Tenía ganas de remover un poco la conciencia y de ver si éramos capaces entre todos de ver un poco más allá. Más allá del cinismo que esta sociedad a veces premia frente a la valentía, la verdad y la decencia. En fin, dicho esto, me van a caer un montón de críticas, lo sé, pero me da exactamente igual y, como diría vulgarmente, y lo voy a decir porque voy a ser vulgar, me suda los cojones. ¿Por qué? Porque los tengo bien puestos y porque me da exactamente igual. He llegado a un punto de mi vida en el que prefiero vivir de pie que morir arrodillado. Esa frase se la copié yo a mi padre. Me la dijo un día y la voy a llevar hasta el final. Hijo mío, es mucho mejor morir de pie que vivir arrodillado. A ver cuántos tenéis los santos cojones de empezar a mover la alfombra y a sacar mierda que realmente merezca la pena. Porque no es bueno convivir con gente chunga, con gente sucia, con gente asquerosa, con gente indecente a nuestro lado. Y creo que todo el mundo que ha hecho un mal debe tener su castigo. Pero ¿qué pasa? Que para eso tenemos que tener valor y apoyar a las víctimas, no machacarlas ni pisotearlas. ¿Vale? Y vuelvo a repetir, este vídeo no tiene absolutamente nada que ver con Ivette y Alejandro Sanz. No tiene absolutamente nada que ver, al revés. Ha sido la gota que colma el vaso, pero no tiene nada que ver porque llevo meses pensando en esta historia, con un montón de temas encima de la mesa, que digo, ¿y todo esto por qué no? ¿Y todo esto por qué no? Y este sí lo sabe, ¿por qué no lo cuenta? Y este sí lo ha vivido, ¿por qué no lo cuenta? A lo mejor es el momento de empezar a darle una vuelta de tuerca a todo. Bueno, feliz sábado. Y mañana domingo espero veros.